27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe de manera indigna, condenación come y bebe para sí, al no discernir el cuerpo del Señor. Por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos incluso duermen. Pero si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Allí donde usted está, medite en esta porción de la Escritura y examine su vida delante del Señor. Señor, nosotros somos pecadores, Padre, y fallamos a cada momento de nuestra vida, aun cuando muchas veces no quisiésemos hacerlo. Al final del día terminamos como pecadores siempre, Señor. Aun cuando quisiéramos vivir una vida de pureza y de santidad, al final nos damos cuenta, Señor, que te fallamos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones equivocadas, Señor. Señor, te pedimos misericordia esta mañana, porque cada uno de nosotros nos reconocemos pecadores delante de ti. Reconocemos, Señor, que mientras estemos en este cuerpo, eso será así, Señor del cielo. Y por eso hoy venimos delante de ti para pedir tu perdón y tu misericordia. Tu palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, primero nos engañamos a nosotros mismos y te hacemos a ti mentiroso, Señor. Padre, pero si confesamos nuestros pecados, dice tu palabra, que tú eres un Padre fiel y eres un Padre justo para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Señor, en esa actitud es que venimos esta mañana. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia de nuestra vida personal, Señor. Ten misericordia, Padre, y perdona nuestros pecados personales cada día. Y así como tomaste aquel lebrillo, Señor, y aquella toalla, y lavaste los pies de tus discípulos, Señor, antes de ir a la cruz, hoy te pedimos que laves nuestros pies, Señor, que se manchan por el camino de esta vida. Lava nuestros pies, Señor. Lava nuestros pies, porque nos han lavado con el Evangelio, pero es necesario que seamos lavados de nuestros pies, Señor del cielo. Y a eso hemos venido esta mañana, Padre bendito. Te pedimos misericordia, te pedimos perdón, Señor. Oramos, Señor, por los pecados de nuestra familia, Padre, donde quiera que se encuentren, Señor del cielo, oramos por ellos, Señor. Te pedimos que les sea revelado tu palabra, que les sea revelado el Evangelio, que se conozca, que te conozcan a ti, que se encuentren contigo, Señor del cielo. Oramos por sus vidas, Padre. Ten misericordia y perdona su pecado, Señor. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Allí donde estén, Padre, que tu Espíritu Santo los redarguya, Señor, y que corran al conocimiento tuyo, Señor. Oramos por sus vidas, Padre eterno, en esta mañana, Padre. Oramos, Señor, pidiendo que perdone cada uno de sus pecados también. Perdona, Señor, el pecado de cada familia acá representada en esta iglesia, Señor. Señor, el pecado de cada familia, Señor, que ha venido a este lugar esta mañana, Señor, estén delante de ti para ser, Señor, declarados limpios de sus pecados, Señor del cielo. A través de la sangre de Cristo, a través del Evangelio que nos ha revelado, Señor. Oramos, Señor, por los pecados de esta nación también. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos misericordia sobre Guatemala, Señor del cielo. Ten misericordia, Señor, y que el Evangelio pueda ser dado a conocer, Señor, en cada rincón de esta nación.
Ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor, y te pedimos perdón. Señor, antes de participar de esta comunión, hemos venido contigo, Señor, examinando nuestra vida, nuestro corazón, reconociendo que solamente a través de Jesús como el Cristo podemos ser restaurados, podemos ser perdonados, podemos ser levantados, Señor, con la vida que hay en tu palabra, Señor. Por eso oramos esta mañana, poniéndonos delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Oramos, Señor del cielo, esta mañana, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue traicionado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan esta mañana. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa del Señor. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque a través de la obra de tu Hijo en la cruz hemos sido perdonados, Señor. Hoy recibimos tu vida, Señor, en nosotros. Señor, hemos recibido la sanidad en nuestros cuerpos, la libertad, Señor, en nuestros espíritus, y la restauración de nuestra alma, Señor, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, no podemos pagar, Señor, eso que hemos recibido. Por eso, Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque tu vida está en nosotros, Señor, a través de la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa sangre, Señor, que nos limpia, esa sangre que nos guarda, esa sangre que nos cubre, Señor, todos los días. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor del cielo. Gracias porque hoy podemos reconocer que solamente a través de la obra de Jesús como el Cristo es que estamos contigo, Señor. Gracias, Padre celestial. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios le bendiga esta mañana. Amén. Quiero aprovechar el tiempo esta mañana y poder compartir la palabra del Señor. Y quiero abrir la escritura en la epístola a los Filipenses, capítulo número 3 y versículos 10 y 11. Filipenses capítulo 3, verso 10 y 11. Amén. Filipenses 3, 10 y 11. Si lo puede buscar en su Biblia. Dice la escritura de la manera siguiente: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte,
para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de entre los muertos. Amén. Padre, bendice tu palabra esta mañana. Que la misma, Señor, nos dé la vida que necesitamos, Señor, cada uno de nosotros. Y que a través de esa vida, Señor, podamos estar contigo siempre. Bendice este tiempo, Señor, y edifica nuestros espíritus a través de la misma. En el poderoso nombre de Jesús el Cristo, que vengan las respuestas tuyas, Señor, a nuestra vida a través de esta palabra del púlpito, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, el hombre que se encargó de cumplir la evangelización del Imperio Romano, en sus últimos días de vida, él escribe estas palabras: quiero conocer a Cristo. Y a mí me impresiona que el apóstol Pablo dijera, quiero conocer a Cristo. Muchos piensan que ya conocen a Cristo. Muchos hoy creen que ya tienen a Cristo. Muchos creen que ya no necesitan aprender de Cristo, que ya lo saben todo de Cristo. Pero el apóstol más grande de la evangelización del Imperio Romano, él dice, quiero conocer a Cristo. No sé cuántos de ustedes quieren conocer más a Cristo, pero ese era el anhelo del apóstol Pablo. Quiero conocer a Cristo. Eran sus tres anhelos antes de morir. Y él dice, quiero conocer a Cristo. ¿Acaso Pablo no había predicado que Jesús es el Cristo? ¿Acaso Pablo no creía que él era el Cristo? ¿Acaso Pablo no había recorrido el imperio predicando esta verdad? Y entonces, ¿por qué Pablo concluye diciendo, quiero conocer a Cristo? ¿No lo conocía acaso? Claro que sí. Hoy mucha gente cree ya saberlo todo y no necesitar nada más acerca del evangelio. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo en su gran anhelo era, quiero conocer a Cristo. Ese era el gran anhelo de Pablo antes de morir. El segundo es, quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero experimentar el poder de la resurrección. Quiero saber cómo es eso. Quiero vivir eso. Quiero experimentar qué es eso de la resurrección. Y Pablo dice en su tercer anhelo, quiero sufrir con él y participar de su muerte. Quiero sufrir con Cristo y quiero participar de su muerte. ¿Y con qué propósito? Pablo dice, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Mis amados hermanos, nuestra vida está en Cristo. No está en otro fundamento. No está en algo que yo haya logrado en esta vida. No está en algo que yo haya logrado en la iglesia. No está en el ministerio que Dios me ha permitido desarrollar. No está en el llamado o en los dones que Dios me ha dado. No está en nada humano en realidad. El fundamento sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, dice la Escritura. Él no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Jesús es el Mesías, el Cristo. Eso es lo que Pablo está anhelando, conocer, experimentar y participar de esta muerte, de esta resurrección, para poder experimentar de una o de otra manera, decía él, la resurrección de los muertos. Quiero experimentar eso. Esto era el anhelo de este apóstol Pablo. Entonces, si podemos encontrarnos con este mensaje de la Biblia, tendremos clara que nuestra vida en realidad está en Cristo y no en otra cosa. La Biblia dice en 1 Corintios 3:11 que no hay otro fundamento, que el único fundamento que Dios ha establecido es Jesús como el Cristo. Entonces, si yo tengo claro ese fundamento como el apóstol Pablo lo establece, entonces tengo claro para qué estoy aquí en la tierra. No estoy solamente para disfrutar lo que pueda producir en la tierra. Es que Dios nos dio el evangelio, nos dio el mensaje de toda la Biblia para que pudiésemos cumplir su voluntad sobre la tierra. Y su voluntad es que suceda el pacto de la evangelización del mundo para preparar el retorno de Cristo nuevamente. Ese apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16 dice
Porque si yo anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme. Anunciar el evangelio no tiene ninguna jactancia. Si yo lo anuncio, no tengo por qué jactarme, porque me es impuesta la necesidad de hacerlo. Tengo una necesidad dentro de mí. Y dice Pablo, ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Ay de mí si yo no lo hago. Ay de mí si yo no proclamo este evangelio. Ay de mí si yo me desvío a proclamar otra cosa, o a buscar otra cosa, o a anhelar otra cosa, o a poner otra cosa como fundamento. Algunos tienen el fundamento del ministerio que Dios les ha dado, pero ese no es el fundamento de la Biblia. Otros tienen el fundamento de los dones que Dios les ha dado, pero ese no es el fundamento de la Biblia. Otros pueden tener cualquier otro fundamento, pero la Biblia sigue diciendo que hay un solo fundamento, y es Jesús, el Cristo. No hay otro fundamento para la vida del ser humano. Entonces Dios nos dio el evangelio para que pudiésemos vivir con esta fe, con este fundamento. Y entonces no importa, pueden venir problemas, pero en realidad ya no son problemas. Pueden haber problemas, pero en realidad ya no son problemas. El apóstol Pablo reconoce que hay problemas en la vida. No es que Pablo se la pasaba campeante, sin ningún problema, un día más sin ningún problema. No, Pablo tenía muchos problemas. En 2 de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 9, usted puede leer que Pablo dice: con todo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está hablando del evangelio, el poder de Dios, y dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El evangelio es el poder de Dios, es el poder de Dios obrando dentro de nosotros. Pero el apóstol Pablo dice que ese poder, ese tesoro está en vasos de barro, que somos nosotros, los seres humanos. Somos vulnerables, fallamos en todo momento. Sin embargo, Dios ha depositado este tesoro dentro de usted. Usted tiene este tesoro en su corazón si puede creer el evangelio firmemente. Por eso Pablo dice que cuando ese poder, cuando ese tesoro, cuando ese evangelio está en nuestra vida, Pablo dice en el verso 8, podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados. Podemos estar perplejos, pero no desesperados. Podemos estar perseguidos, pero no desamparados. Podemos estar abatidos, pero no destruidos. No sé cuántos puedan creer esto. Pero si el evangelio está en tu vida, el poder de Dios está en tu vida, el reino de Dios está en tu vida, y el reino de Dios no se puede sacudir. El reino de Dios no lo puede mover nada humano, porque el evangelio es la misma presencia de Dios dentro de nosotros. Así que si Dios con nosotros, ese sí se lo sabe, ¿verdad? Pero no lo termina de entender. Por eso es que Pablo decía, entonces si Dios con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Pero ¿cómo es eso? Es que si el evangelio está dentro de nosotros, si el evangelio está con nosotros, entonces, ¿qué más nos puede hacer falta? Pueden venir problemas y van a haber problemas, pero al final no son problemas. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 18 escribe: por tanto, no desmayamos, más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Al no fijar nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Entonces podemos entender que al final lo más grande, lo que va a permanecer, lo que va a quedar después de todo, porque todo va a ser sacudido, pero la Biblia dice que el evangelio, el poder de Dios, es lo que va a permanecer únicamente. Así que yo necesito el evangelio.
El apóstol Pablo había entendido eso. Por eso dice, quiero conocer a Cristo, quiero conocerlo más, quiero experimentar el poder de la resurrección, quiero sufrir con Él, no importa, aunque tenga que morir, decía Pablo, yo quiero conocer más a Cristo. Pablo sabía lo que significaba el misterio del evangelio. Sabemos entonces que si tenemos el evangelio, si ese evangelio es en realidad lo que está entrando a nuestra vida, si es el poder de Dios entrando a nuestra vida, si es el reino de Dios entrando a nuestra vida, entonces ya nada es problema. Ya nada será problema. Y quiero darle 2 versículos en Romanos capítulo 8 y quiero que abra su Biblia, por favor. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. En realidad, yo sé que para ustedes el Salmo 91 y el Salmo 23, ¿verdad? Pero para mí es Romanos 8. Y me gusta leer Romanos 8. Es muy profundo, muy amplio y de verdad muy claro también de la obra de Dios a través de Cristo. Romanos 8, 28. Y voy a dejar que usted lo lea. Voy a contar a 3 y lo lee, por favor. Romanos 8, 28. 1, 2 y 3. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Algunas cosas. ¿Cuántas dice? Todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces significa que si Dios está diciendo esto, Él lo hará. Otra versión dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Dios hace que esto suceda. Es Dios el que está en control de todo. Es Dios el que tiene el control de todo lo que sucede. No es que yo tenga control de algo. Dios está en control de todo lo que está sucediendo ahora en el mundo. Desde hace muchos años yo he llegado a entender 2 cosas con el evangelio. La primera es que Dios controla todo. Diga conmigo, Dios controla todo. Amén, Dios controla todo. No, yo desde que entendí esto, ya no digo, Señor, toma el control. Ya no oro de esa manera. ¿Usted todavía ora así? Ay, Señor, toma el control, Señor. ¿Y cuándo perdió Dios el control? ¿Acaso se puso nervioso Dios y perdió el control? Dios nunca perdió el control. Nosotros quisiéramos tenerlo, pero Él es el que tiene el control. Entonces, esa es la primera cosa que yo entendí. Dios tiene control de todo. Lo segundo es que su voluntad siempre se cumplirá en mi vida. Diga conmigo, su voluntad se cumplirá en mi vida. Así que yo puedo gritar, puedo orar, puedo profundizar, puedo leer, puedo evangelizar, puede usted hacer todo lo que quiera. Al final, solo una cosa va a suceder: la voluntad de Dios para su vida. Amén. Ahí ya no les gustó a muchos, ¿verdad? Es que queremos que se cumpla nuestra voluntad, no la de Dios. Y entonces oramos para que se cumpla lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos, lo que anhelamos. Pero no oramos diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando el evangelio entra a mi vida, entonces yo entiendo esas 2 cosas: que Dios tiene el control de todo y que no se va a equivocar nunca. Y segundo, que la voluntad de Dios siempre se va a cumplir en mi vida y que no va a pasar otra cosa más que lo que Dios quiera que suceda. Lo que Dios quiera que se cumpla en mi vida, eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando yo vivo bajo esos 2 puntos, sabiendo que Dios tiene el control y que nunca lo va a perder y que nunca va a fallar, entonces yo puedo confiar en Él. Y entonces, si sé que su voluntad se va a cumplir en mi vida, yo puedo confiar en su voluntad y esperaré en su voluntad. Me fijaré en su voluntad, me aferraré a su voluntad para que su voluntad se cumpla en mi vida. Pero hay algo más grande y hermoso, es que Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios tiene 3 características. Y dice que la voluntad de Dios es buena, es buena. Segundo, la voluntad de Dios es agradable. Y tercero, la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Así que si puedo vivir bajo esos 2 puntos, Dios tiene el control de todo. Y al final,
su voluntad se va a cumplir en mi vida. Y su voluntad siempre será buena, siempre será agradable y siempre será perfecta. Por eso el apóstol Pablo decía: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a aquellos que aman al Señor. Estos son los que han sido llamados conforme a su propósito. Por eso es que Pablo está diciendo esto. Pablo sabía que Dios tiene el control de todo y que la voluntad de Dios siempre se va a cumplir en su vida. Y todo va a ayudar para bien a los que aman a Dios. Esto es el evangelio. Entonces, Romanos 8:37. En el mismo capítulo, en el versículo 37, el apóstol Pablo escribe que aunque hayan varias cosas, Pablo dice: más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo es? ¿Por medio de quién? ¿Por medio suyo? ¿Por medio del pastor? ¿Por medio del evangelista? ¿Por medio del apóstol? ¿Por medio de la iglesia? ¿Por medio de la denominación? No, es que solo hay un fundamento. Somos más que vencedores, más que victoriosos, por medio de aquel que nos amó y nos entregó su vida en la cruz y en la resurrección. Esto es Jesús, el Cristo. Entonces mi vida está en Cristo. Jesús el Cristo en mi vida. En Él está escondida mi vida. En Él está todo. En Él debo reposar. En Él debo descansar. En Él encuentro todo para cumplir su voluntad sobre la tierra. Así que ya nada es problema. Es que en la cruz y en la resurrección de Jesús como el Cristo comenzó y terminó todo. En la cruz y en la resurrección de Jesús como el Cristo, allí comenzó todo y allí terminó todo también. Si usted puede ver, el consumado es que Cristo dice en el momento de morir, está significando que terminó todo lo anterior. Todo lo anterior se cumplió. Todo lo anterior ya pasó. Ya se cumplió la promesa del Mesías. El cumplimiento entonces está en Jesús el Cristo. El consumado es, significa que todo lo anterior ya pasó, pero también significa que comenzó todo lo nuevo para nosotros. Que comenzó todo lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Comenzó en la cruz y en la resurrección. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté establecido lo eterno y lo duradero. ¿Y esto cómo va a pasar? Solo va a pasar cuando Cristo venga. Por eso debemos preparar el retorno de Cristo en nuestros días. Por eso debemos hacer la evangelización mundial. Porque cuando se establezca lo eterno y lo duradero, todo lo demás se va a remover, será sacudido. Hebreos capítulo 12, versículo 27 y 28 dice que la expresión todavía una vez más, indica con claridad que será removido lo que puede ser sacudido como las cosas creadas. Todavía una vez más. Está diciendo con claridad que será removido lo que puede ser sacudido, como las cosas creadas. Todo va a ser removido. Todo va a ser sacudido por Dios. Va a haber un tiempo donde todo va a ser sacudido. Hoy la gente vive de esa manera, vive su vida de esa manera, temblando ante la circunstancia. Pero la Biblia dice que esto va a suceder para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Aún en tu vida van a sacudir las cosas que pueden ser sacudidas para un solo propósito, para que permanezca el evangelio que no puede ser sacudido en tu vida. Así que Dios va a permitir circunstancias en tu vida para que sea sacudido todo aquello que no es eterno. Todo aquello que debe ser removido, todo aquello que debe ser sacudido. Dios va a permitir circunstancias en la vida de cada uno de nosotros para que eso suceda con un solo propósito, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. ¿Y qué es lo que no puede ser sacudido? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El evangelio es lo único que no puede ser sacudido. De ahí todo lo demás se puede sacudir, se puede remover. Pero aquí Dios está diciendo que lo va a permitir para que permanezca lo que no puede ser sacudido. El verso 28 de Hebreos 12 dice:
Así que habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, hemos recibido el evangelio, hemos recibido el reino que no puede ser sacudido. Por eso el evangelio es el poder de Dios que debe entrar a tu vida todos los días, y es lo único que te va a ayudar a permanecer delante del Señor. No podrá ser sacudido. Es un reino que no puede ser sacudido. Hemos recibido un reino que no puede ser sacudido. Entonces retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, dice Hebreos 12. Tenemos que entender entonces que el evangelio es ese reino que está entrando a mi vida todos los días, y que ese reino no va a ser sacudido. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, no importa aunque la pandemia se levante, no importa. Es que lo único que no podrá ser sacudido de mi vida es el evangelio, el reino de Dios. Cuando está dentro de mí, entonces puedo entender que en realidad nada es problema. Eso es la grandeza del evangelio. Eso es lo que hay dentro de usted. Eso es lo que hay dentro de mí. Es que en la cruz y la resurrección en realidad comenzó y terminó todo. Porque ahí se consumó todo. Si usted puede ver, ahí se cumplió la promesa del Mesías Cristo según la palabra de Dios. No se cumplió antes. Dios liberó a Israel de Egipto después de 432 años. Pero no se cumplió ahí la promesa del Mesías Cristo. Fue hasta que Él vino. Hasta que Él vino y llegó a la cruz y llegó a la resurrección, es que se cumplió toda esa promesa. Entonces en la cruz y la resurrección se cumple el evangelio. Allí se consumó todo. Se resolvió el problema espiritual que el ser humano no puede resolver. Y entonces como consecuencia hay una nueva creación. Hay un versículo que dice: he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces usted dice: sí, ya terminó el año 2020. Aquí todas las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Ya las cosas viejas, dentro de ellas mi suegra, ya pasaron. No, no está hablando de eso Pablo, ¿verdad que no? ¿De qué está hablando el apóstol aquí? Aquí las cosas viejas pasaron y aquí las cosas nuevas vienen. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que si aquel que está en Cristo tiene esta victoria y ha vencido todas las cosas viejas, y aquí empieza una nueva creación, hay una nueva vida. Hay una nueva vida. No está hablando de algo terrenal, está hablando de algo eterno. De algo eterno. Es que empezó la vida eterna en tu vida a través del evangelio. No es a través de otra cosa. No es a través del esfuerzo humano. No es a través del conocimiento teológico, no es a través de una liturgia, no es a través de una religión, no es a través de nada de eso, es a través del evangelio solamente que nos podemos encontrar con Dios. No hay otra manera. Las cosas nuevas vienen a través del sacrificio de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. La Biblia dice que a través de Cristo Dios trajo a luz la vida y sacó a luz la inmortalidad, es decir, la vida eterna. Y lo hizo por medio del evangelio, por medio de la buena noticia. Y la buena noticia es a través de Jesús como el Cristo. Es esa la buena noticia, es eso el evangelio, no es otra cosa. Por eso decimos que en la cruz y en la resurrección en realidad se consumó todo. El evangelio tuvo cumplimiento en la cruz y la resurrección, no en otro momento, no en otro evento. La promesa de Dios se cumplió hace más de 2000 años cuando el Cristo vino y fue a esa cruz sin abrir su boca y entregó su vida, entregó su sangre, y ahí te estaba limpiando. No habías nacido, no estabas en la mente ni siquiera de tu tatarabuelo, pero Dios ya te tenía en mente. Él ya te conocía desde antes de la fundación del mundo, y Él envió a su Hijo cuando eras enemigo de Dios. Él envió a su Hijo para que tú te regresaras a Él, y hoy puedes estar con Cristo, puedes encontrarte con tu Padre Celestial a través de la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Hebreos capítulo 12 verso 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. El verso 2 dice cómo debemos correr esta carrera de la vida, de la fe. Y dice: puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor
y el consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Poniendo tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No mires a otro lado, mira a Cristo, mira a Cristo. Pon tus ojos en el autor y en el consumador de la fe. Esa es la fe que la Biblia nos describe. Esto es el Evangelio. Es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero concluir esta mañana diciendo entonces que nuestra vida está escondida en Jesús el Cristo. En Él está todo. En Él se esconde nuestra vida. Colosenses capítulo 3 y versículo 2 al 4 dice: pongan su mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, cuando Cristo venga, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cristo es la vida de ustedes. Y cuando este Cristo se manifieste, este Cristo que es la vida de ustedes, cuando Él se manifieste, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Entonces, el Evangelio es este poder de Dios que debe entrar a nuestra vida. Es el reino de Dios que no puede ser sacudido. Es el Evangelio entrando a mi vida, a que a pesar de las circunstancias que puedan suceder a mi alrededor, en mi familia, en mi propia vida, aunque sean muy difíciles, muy dolorosas, aunque yo no las logre entender, aunque no las logre comprender, al final de todo solo queda un fundamento, solo queda una base, no queda nada más que eso, solo queda el fundamento del Evangelio dentro de nuestra vida. Todo lo demás puede ser sacudido, todo lo demás puede ser quitado, todo lo demás puede ser removido, pero hay algo que nadie podrá remover, hay alguien que nadie podrá quitar, hay alguien que nadie podrá robarte, hay algo que nadie podrá quitarte, es creer el Evangelio de la Biblia. Así que espero en Dios que usted y yo podamos creer firmemente que Jesús es el Cristo. Como el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le invito a ponerse de pie y finalizar esta mañana dándole gracias a Dios por ese fundamento, por esa palabra, por ese Evangelio que Dios nos ha dado. Padre, cada vez más, Señor, entendemos lo profundo y lo grande que es tu palabra, Señor. Cada vez más entendemos lo profundo y lo grande que es el Evangelio en nuestras vidas. Hoy, Señor, hemos entendido que es el reino tuyo entrando a nosotros, Señor. Que es el poder tuyo, Señor, que no puede ser sacudido por nada de este mundo. Aunque muchas veces tengamos que quedar angustiados, perplejos, Señor, perseguidos, botados. Pero tu palabra dice que ese reino, ese poder que está dentro de nosotros no puede ser sacudido. Así que el Evangelio es lo único que nos puede sostener, Señor. El Evangelio es lo único que nos puede hacer permanecer de pie delante de ti, Señor de cielo. Oramos, Padre, para que nos sea revelada esa grandeza cada día. Para que nuestro espíritu pueda entender, creer, Señor, que Jesús es el Cristo y que en Él se encuentra todo. Y que como el apóstol Pablo decía, quiero conocer a Cristo, quiero conocer a Cristo. Señor, que sea nuestro anhelo también conocer a Cristo. Participar de su resurrección y sufrir con Él en su muerte. Señor, que esos anhelos de Pablo sean nuestros anhelos también. Ponemos delante de ti nuestra vida esta mañana, Señor,
Y te rogamos que toda nuestra vida esté delante de ti, Padre, que no nos desviemos nunca del evangelio y que podamos permanecer sabiendo que tú harás que todas las cosas favorezcan para bien a aquellos que te amamos, Señor. Señor del cielo, revélanos cada día la grandeza de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, bendigo a cada familia en este lugar, Señor. Bendigo a cada familia representada en este momento, Señor del cielo, en este lugar. Y por medio de los canales que nos reciben también, bendigo, Señor, a cada familia. Y oro, Señor, para que el evangelio sea revelado en las naciones de la tierra. Que se abran las puertas del evangelismo, Señor, para que el mundo reconozca que Jesús es el Cristo, el Hijo tuyo, Señor del cielo. Oro todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga esta mañana.